Hola, ¿qué tal? Les saluda Ángela Ábalos, periodista de La Nación responsable de los temas de salud. Hoy nos convoca un tema muy importante. Ayer, 1 de mayo, la diputada oficialista Paola Vega presentó un nuevo proyecto de ley que tiene que ver con el tema de la muerte digna y la eutanasia. Nos acompaña el médico Alejandro Marín Mora, que es experto en estos temas. Además de médico, el doctor Marín es experto en bioética. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en La Nación. Es un tema muy importante. Nuevamente la diputada saca a flote un tema fundamental de derechos humanos: morir con dignidad, la eutanasia. Quizá, para empezar, expliquemos qué significa eutanasia y qué es muerte digna. Ok, bueno, muchísimas gracias. Vamos a tratar de dilucidar hasta donde nos dé el tiempo este tema, que cada cierto tiempo resurge cuando se presentan iniciativas legislativas o también cuando surgen casos que son íconos, tanto en Costa Rica como a nivel mundial. Todos recordamos la película Mar Adentro y otras que les recomiendo ver. El caso de Colombia, en Italia, bueno, Estados Unidos. Se han presentado casos en donde resurge el tema de la eutanasia. Tiene usted razón. Se acuerda que recientemente, tal vez la gente que nos está viendo recuerda el caso de una pareja de ancianos, el viejito que ayudó a su señora ya muy enferma, que le pidió: por favor, ayúdeme a morir bien. Uno quiere morir sin dolor. ¿Tiene que ver eso con la muerte digna? Sí, para definir eutanasia, el término eu es bien, o ortotanasia es el bien morir. Porque desde los años 60, con la tecnificación de la medicina, cada vez que la medicina se hace más compleja, que tenemos más insumos, más aparatos, que podemos llegar hasta los rincones celulares, hemos visto que a lo largo de estos años, sí es cierto, la medicina ha evolucionado, pero también se ha medicalizado la muerte, se ha tecnificado la muerte, entonces cuesta más morir, porque tenemos plasmaféresis, ventilación mecánica, unidades de cuidados intensivos, diálisis. Tenemos toda una serie de dispositivos tecnológicos médicos que hacen que algunas personas tarden más y se establezcan tratamientos futiles y se dé el encarnizamiento terapéutico, que es el miedo que tenemos todos. Por lo tanto, aunque la medicina ha avanzado a pasos agigantados, todavía hoy tenemos muchas enfermedades que no tienen cura y que, pese a que tenemos en el mundo y sobre todo en Costa Rica un excelente equipo y servicios de cuidados paliativos, hay algunos casos muy puntuales, porque esto no tenemos que verlo como que es para todo el mundo, como que va a ser para toda la población, casos muy puntuales en donde se habla de una muerte buena, una ortotanasia, una eutanasia, para casos muy puntuales en donde la medicina no puede trabajar. ¿Por qué no puede ser para todos? Eventualmente, en una legislación no podemos poner la eutanasia, digamos, para todos, porque esto tiene que cumplir algunos requisitos muy puntuales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona sufre de depresión y tiene ideas suicidas? Bueno, lo primordial sería abordar la depresión, abordar el problema psiquiátrico, ¿verdad? Con expertos en psiquiatría, yo no lo soy, que aborden todo el problema integralmente, psicológicamente, emocionalmente, trabajo social, aborden el problema de la depresión con medicamentos, terapia y tal, y entonces esa persona, cuando ya los síntomas de la depresión disminuyan y se vayan eliminando, se vayan quitando las ideas suicidas, esa persona no va a recurrir no va a visualizar la eutanasia como una salida. Porque tiene solución, su caso eventualmente porque tiene solución. Entonces vea usted que no es para todos. Aquí estamos hablando en este proyecto que retoma el que en algún momento presentaron los diputados, 2 diputados liberacionistas, entre ellos está también, creo que Álvarez de Santi, en el 2014 presentó este proyecto de ley. Que no se discutió más, no fructificó, ahora hay un nuevo intento, pero en este proyecto se habla de enfermedad terminal. Son personas que de verdad ya tienen un plazo. Un médico dijo: usted no va a vivir más de 6 meses.
Sí, como le digo, entonces hay casos en donde no serían candidatos para la eutanasia o el suicidio asistido. Por ejemplo, una persona con dolor, con mucho dolor por un cáncer, que no está en etapa terminal, entonces visualiza la muerte, pero vienen los cuidados paliativos, lo abordan, el manejo integral tan profesional que tenemos en Costa Rica. Calidad de vida, psicología, todo el tejido social, los familiares y demás, se aborda y esta persona ya renuncia a visualizar la eutanasia como un fin. Pero habrán casos que ya una vez abordados, que ya una vez analizados, tratados, la medicina no puede ofrecerles nada. Pero esos son muy pocos, son pocos, son los menos. Entonces, para esa persona, por derecho a su autonomía, como un derecho humano, a esa persona el Estado, el derecho, debería de ofrecerle una salida, que en mi particular sería el suicidio asistido, ¿verdad? Porque esa persona tiene autonomía para decidir y decir, sí, yo quiero finalizar mi vida porque realmente el dolor, la inmovilización, el sufrimiento, es tal, ¿verdad? Y no tenemos nada que ofrecerle. Es que cuando hay solución, pues ok, pero si no la hay, entonces ¿hasta esa es la dónde llega salida. esa solución? Porque volviendo al término que también se plantea en el proyecto, encarnizamiento terapéutico. Hay una vía para esto, le ponemos un poquito para que respire, otro, pero eso ya no es una solución, ya no es vida. Uno como ignorante dice, esto ya no es vida. Claro. Bueno, el término de calidad de vida tiene sus perspectivas. Hay que analizarlo con mucho detenimiento, con mucho cuidado, porque lo que es calidad de vida para usted puede serlo no para mí. Entonces hay que analizarlo con mucha cautela. Ahora bien, sí tenemos que definir conceptualmente varias palabras o varios términos para no confundir a la población y hasta nosotros mismos cuando discutimos estos temas y los diputados. Uno es eutanasia. La eutanasia es activa y es directa. Tenemos que quitar del colario eutanasia pasiva, indirecta, involuntaria. ¿De dónde salió eso? Eso viene, a mi criterio, desde el informe Walton, cuando se discutió en 1994 en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, se discutió todo este tema. Entonces, la mala traducción vino a generar confusión, a confundir, y entonces la gente habla de eutanasia pasiva, pero indirecta, no existe pero no pasiva, existe. Es solo una única eutanasia, y activa y directa. Vea tanto así que esto yo lo mantengo, mi tesis, porque en el Código Penal habla del homicidio por piedad, y es activo y directo, no te habla de homicidio involuntario, no, el Código Penal es claro. El otro término que tenemos que manejar, uno es el término eutanasia, el otro, que lo tienen la mayoría de las legislaciones que regulan este tema, es el suicidio asistido, en donde usted tiene la capacidad para decidir, yo le preparo los medicamentos, pero quien se los toma, quien toma la decisión es el paciente. Lo que yo hago como personal de salud es prepararle todo a usted, asistirlo, suicidio asistido, para que usted, que no tiene los conocimientos en preparar estos medicamentos, pueda terminar usted con su vida si usted así lo decide. Entonces, muchos países lo que regulan es el suicidio asistido. Realmente son pocos los que regulan la eutanasia, como Luxemburgo, Bélgica y Holanda. La mayoría lo que regula es el suicidio asistido. Porque eso es lo que más se da, eso es lo que más se pide, ayudarme a bien morir. Exactamente, porque si no, ¿qué le dejaríamos a la persona? Métodos violentos para terminar con su vida, como ha sido el caso de esta película, bueno, que es en hechos reales, el caso de Ramón Sampedro. El segundo término que tenemos que hablar, que la gente, lo decíamos hace un momento, está recurriendo a visualizar el suicidio asistido y la eutanasia, y la voluntad anticipada, los testamentos vitales, que es otro concepto que también hay que saber manejar, es porque desgraciadamente la medicina ha llegado tan largo
que no sabemos cuándo detenernos. Entonces incurrimos en el encarnizamiento terapéutico, ¿verdad? Entonces eso es un término, porque aplicamos tratamientos futiles. Entonces vea usted cómo tenemos varios conceptos que no podemos confundir, que son distintos entre sí. Es importante, y yo le recomendaría, si usted me lo permite, claro, a la diputada Vega y a todos los diputados, manejar en el proyecto de ley capítulos, uno para eutanasia, uno para suicidio asistido, uno para voluntad anticipada, y unos buenos capítulos que le den soporte, fortaleza, que reconozcan los cuidados paliativos, que ya igual se hacen, pero que ellos, ¿verdad? Que trabajan prácticamente, bueno, no voy a decir que con las uñas, pero que trabajan arduamente, los conozco muy bien, tengan más recursos para esa labor tan, bueno, honorable, tan altruista que hacen los cuidados paliativos, claro, pediátricos y de adultos. Porque de esta manera, si abordamos a la persona con cuidados paliativos, serían muy puntuales y muy pocos los casos que tengan como salida el suicidio asistido. Quisiera, no sé si voy a ingresar al terreno de su especialidad de la bioética. Ustedes, los médicos, el personal de salud en general, está hecho para mantener la vida. De hecho, me contaban hace un tiempo una anécdota, a modo de anécdota, el caso de una enfermera de cuidados intensivos, que cuando llegaba o terminaba su turno y nadie se le moría, eso era un triunfo. O sea, ¿qué? Nadie se me murió. Bueno, esto es ayudar a morir. Es lo contrario, si se quiere, a lo que a ustedes le han inculcado a lo largo de su formación profesional, enfermeras, médicos, etcétera. Sí. Sí, pero es un derecho humano. No, es un cambio de paradigma. Mis estudiantes, tanto de medicina como de otras carreras, farmacia y demás, cuesta hacerles entender de que la muerte es un proceso natural de nuestro ciclo de vida. Por eso es importante, y ojalá, pero no se da, que en todos los cursos de grado, en las carreras de ciencias de la salud, bueno, primero los derechos humanos, claro, pero un curso de tanatología, ¿verdad? Yo lo llevé ya a nivel de maestría. Expliquémosle a la gente qué es. Bueno, esto del aprendizaje del proceso, el estudio del proceso de la muerte, y en las distintas culturas, y sobre todo, las distintas legislaciones y todos los temas éticos que están implícitos, obviamente, en el proceso de la muerte, que dependiendo de la cultura, bueno, es hasta una celebración, ¿verdad? En otras culturas, más bien es una pérdida, ¿verdad? Entonces, es un curso muy interesante que yo les recomiendo. Dar a todos, claro, que, ¿verdad? Porque tenemos miedo, ¿verdad? No, por una cuestión divina, una cuestión cuando religiosa, interviene la religión, cuando interviene, no llamémosle religión, sino espiritualidad. Estamos con el doctor Alejandro Marín Mora, él es médico, estamos hablando sobre el proyecto de ley que se presentó, un nuevo proyecto de ley para aprobar, digamos, lo que se llama la muerte digna o la eutanasia en el país. Doctor, aquí tenemos varios comentarios, dos comentarios que quisiera que usted tal vez me comentara también. ¿Cómo se puede hacer en el caso de las personas cuya salud se ha ido deteriorando con los años, al punto de que no pueden pedir la eutanasia, porque no se pueden expresar? ¿Se puede solicitar por escrito cuando la persona aún puede expresarse años antes y dejarlo listo? Esto nos mete en en aquel testamento vital que también se incorpora en este proyecto. Sí, ese es el tema que yo adoro, porque es mi tema de tesis doctoral. El tema de voluntad anticipada, directrices anticipadas, vendría a darle la solución o vendría a dar la luz en un camino que se puede tornar muy tortuoso en este tipo de pacientes. Y yo conozco muchos geriatras que me han hablado de este tema, de lo difícil es cuando un adulto mayor con Alzheimer, con alguna y hay 4 hijos que opinan de una forma, 4 hijos que opinan de otra, y entonces aquel conflicto familiar en donde puede haber hasta abuso patrimonial. Por supuesto. Claro, entonces unos quieren que el señor no esté y otros que sí, entonces la dinámica familiar hay de mucha cautela, pero bueno, ¿cuál es para mí la solución en estos casos? Que todos nosotros, gracias a este proyecto de ley, redactemos un documento de voluntad anticipada, donde pongamos nuestra historia de valores, donde coloquemos qué nos gustaría recibir de tratamientos médicos
¿qué disposiciones de nuestro cuerpo queremos dar? Donación de órganos, que nuestro cuerpo vaya a la universidad para que para estudios, que sirva a los estudiantes. Claro, muy buena idea. bueno, etcétera, etcétera. Que me cremen, o que me entierren frente al mar, ojalá, o etcétera, o lo que sea. Que tiren mis cenizas. Que tiren mis cenizas al mar. Sí. Entonces, el documento de voluntades anticipadas es una herramienta muy importante. Pero tiene que ser avalado por un abogado, siempre, o puede ser un papelito donde cualquier persona... Es que eso depende de cómo se redacta la ley, por ejemplo. Y cómo lo regula el salud después. Cómo se regule, por ejemplo. En Francia obligan a los franceses a que cada cierto tiempo lo renueven. En España no. En España usted lo hace una vez y lo puede dejar ahí. Y usted lo renueva o lo... A menos que lo quisiera cambiar. A menos de que usted lo quisiera. Entonces, vea que los países, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Francia, Italia, España, Portugal, etcétera, tienen legislaciones que regulan el tema de voluntad anticipada. Eso es nada más que nos pongamos de acuerdo para que quede ese testamento. Porque imagínese, doña Ángela, lo difícil que es poder dejarle yo el carro, la casa, el televisor a alguien, pero que yo, ante un estado de inconsciencia y de incapacidad, otros decidan por mí. ¿Y qué quería Alejandro? Todos somos vulnerables. Claro que sí. A terminar en una situación de esas. Entonces, lo importante es, como no tenemos ley, pero sí se reconoce y hay pronunciamientos del Consejo de Notables, yo le diría a la gente que lo haga hoy, que lo firmen, aunque no esté con testigos, que firmen testigos, o que con un notario lo haga y que siempre lo lleve. Igual tenemos el caso de los testigos de Jehová, que ellos tienen una voluntad anticipada. ¿De verdad? Claro, si usted ve el carnet que ellos usan y el consentimiento, eso es un tipo de voluntad anticipada. En caso de estar incapacitado, no me transfunda. ¿Qué está haciendo? Siempre hay que llevarlo con uno. Sí. Porque bueno, uno no sabe qué va a pasar saliendo. Claro, en España tienen un registro nacional que es telemático, digital. Entonces, ahora que tenemos el EDUS, si nosotros los costarricenses llegamos a regular el tema de voluntad anticipada, que es lo menos que deberíamos de hacer, si Alejandro Marín llega al hospital, se meten en la computadora y ven mi documento. Ahora con el expediente digital ya eso está. Se puede hacer. Sí, eso ya puede decir que es no más, se hasta puede con el teléfono. Para la caja con el expediente. Claro. Entonces yo les recomendaría a estas personas que, ya que no tenemos hoy, que lo redacten. Y si no, que lo conversen. Que lo conversen. Testigos, que haya gente que pueda, de confianza, que claro, pueda dar. Yo he hablado con mis padres y les he dicho, en el tal caso de que a ustedes les pase algo, ¿qué les gustaría? Pero como la muerte es un tabú, ay, no hablemos de eso. Ay, no, qué miedo. Y cuando yo hablo con mis padres y le digo, en el caso, no, ¿cómo? ¿Que estás enfermo? ¿Qué te va a pasar? La muerte es un tabú, pero hay que hablarlo, tenemos que conversar de ello. Y una muerte digna. Nuevamente estamos conversando sobre el proyecto de ley que ayer puso Paola Vega, diputada oficialista, un nuevo proyecto de ley para autorizar en el país la eutanasia y promover la muerte digna en aquellos casos de pacientes terminales, porque la gente, primero no queremos morir, la muerte la vemos, pero si morimos queremos morir sin dolor, doctor, sin dolor, que no nos duela morir. Eso también es muerte digna. Claro que sí. Buscar una muerte sin dolor. No, y tenemos que estar agradecidos con nuestro sistema de salud, ahora con ese centro tan hermoso de cuidados paliativos que se construyó por el Calderón Guardia, el Centro Nacional, gracias a esos paliativistas, a esos médicos y médicas que han formado toda esta red de cuidados paliativos a nivel nacional. Que dicho sea de paso, hace años atrás hablar de cuidados paliativos era un tema tabú, como hoy lo es la eutanasia, lo sigue siendo. Pero bueno, tenemos que ir avanzando y darnos cuenta que estos temas tenemos que regularlos. Lo peor que podríamos hacer es negarlos, rechazarlos y dejarlos debajo de la alfombra. Eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, para contestar su pregunta, lo principal es que los médicos tenemos que aprender que no debemos instaurar tratamientos que no son necesarios. Yo conozco anécdotas de colegas que dicen, en mi guardia nadie se muere. Bueno, ojalá,
Ojalá que nadie se muera. Yo no quisiera que nadie se muriera. Pero si hay una persona que el proceso de muerte, de enfermedad, ya lo lleva, como decía Hipócrates, más allá de los recursos del arte, es cuando tenemos que decir hasta acá. La medicina curativa llega hasta acá, aquí entra la medicina paliativa. Aquí entran medicamentos ya no de quimioterapia si no es paliativa, o medicina nuclear si no es paliativa. Ya no vamos a hacer nada curativo, vamos a pasar a la fase paliativa, de soporte emocional, de medicamentos, que tampoco hay que satanizarlos, los opioides, tramal, morfina, no hay que satanizarlos. Estos medicamentos se requieren para que la persona no tenga dolor. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo viví hasta con mi propia abuela materna. Ella decía, no me ponga nada para el dolor, tengo que sufrir, tengo que penar para no ir al purgatorio. Entonces vea cómo la muerte, a través de las generaciones, se maneja como una descarga de pecados para que yo pueda llegar al cielo. Redimirme, sí. Exactamente. Entonces todo esto tenemos que manejarlo con psicología, con trabajo social, sociología, para que la gente acepte los cuidados paliativos, ¿verdad? Y no tenga dolor, y tenga confort. Este proyecto eventualmente si se aprueba, tiene que ir al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud regule. El Ministerio de Salud tiene que definir de alguna manera qué y cómo se regula si se aprueba la eutanasia en Costa Rica. ¿Qué tipo de regulaciones amerita? Porque ya lo dijo usted al principio, no son todas las personas, para evitar abusos, para evitar que alguien quiera cometer, digamos en este caso, un homicidio. Sí, no, por supuesto. Vea, esto es lo primero que tienen los países que tienen regulado estos temas, es una comisión médica. Es una comisión médica. ¿En cada hospital? Claro. O se puede hacer, por ejemplo, la organización yo diría que no es lo primordial. Por ejemplo, podría hablarse de un centro nacional de referencia, que podría ser en el mismo centro de cuidados paliativos, o en un hospital general, ¿verdad? Entonces, se podría poner ahí la unidad, porque como le digo, no son decenas de pacientes. Son ¿verdad? Casos muy particulares. Son casos muy particulares de pacientes oncológicos terminales que cumplan ciertos criterios, ¿verdad? Yo no puedo llegar hoy a decir, ahorita, que deseo la eutanasia porque tengo que cumplir una serie de requisitos, que eso eso quedaría establecido en una legislación, obviamente, y entonces se estudia el caso. Se estudia el caso, ¿verdad? Por un comité integrado por profesionales de distintas áreas, ¿verdad? Y entonces se toma una decisión. Si el caso cumple una serie de requisitos, tiene una serie de características, en un contexto clínico muy particular, entonces, ahora sí, se autoriza y entonces se habla con la persona, se le da todo el apoyo psicoemocional a ellos, con la familia también, hay que manejar el duelo, por supuesto. Todo eso está regulado, debe estar regulado. Y entonces se hace una sesión y se le suministra al paciente el tratamiento. Y él decidirá tomárselo o no, o cuál es la vía, Entonces, eso se dispondrá en un hospital, se dispondrá en una clínica, ¿verdad? Por ejemplo, hay países en donde eso se hace en centros programados, cerca de lugares que tengan áreas verdes y demás, para que la persona trascienda y esté bien, ella consigo mismo y sus familiares, ¿verdad? No, implica también toda una logística. Esto tampoco puede ser un proyecto que se apruebe y ya. No, y después también la ley especificará algunas cuestiones muy puntuales, como la objeción de conciencia, que aquí se aplica. Digamos, para un médico que quiera y diga yo con esto, ¿no? Digamos, si por ejemplo, por decir algo, vamos a poner el centro en el Hospital México. Entonces, si hay algún médico ahí que dice, no, yo me abstengo de eso, bueno, ok, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero entonces eso está regulado ahí. Digamos, en este caso puntual de eutanasia, la objeción de conciencia sí aplica. En otros temas como aborto terapéutico y demás, ahí la objeción no aplica, a mi criterio, pero bueno, ya eso es eso es tema de otro análisis. Y eso va a estar ahí legislado. Por eso, si uno revisa la legislación holandesa, si uno revisa
el criterio del Tribunal Constitucional colombiano y demás. Entonces, ahí esas cuestiones ahí van muy puntuales, pero eso serán los diputados quien los... La eutanasia en este momento, en los países en los que se aplique solo para enfermedad terminal, llegará el momento en que se aplique, por ejemplo, las demencias, personas que pierden por su capacidad o su incapacidad ya mental la calidad de vida. Tenemos varios tipos de enfermedades en donde se podría aplicar. Por ejemplo, tenemos la enfermedad oncológica, o sea, el cáncer, ¿verdad? Uh-huh. En estado terminal. Y eso tenemos que ponernos de acuerdo a ver en qué estadio de un cáncer sería viable ofrecerle a la persona el suicidio asistido. Perdón, sin importar la edad, pueden ser menores de edad. Esto aplica para cualquier persona. Podría aplicar y en Holanda también aplica para menores. Claro, el abordaje que se hace tiene una rigurosidad muy, ¿cómo decirlo? Muy exacta, una rigurosidad muy particular para analizar cada caso, ¿verdad? Cada caso se analiza en específico, ¿verdad? No es que llega las solicitudes y ahí al tarán tan tan, no, esto tiene una rigurosidad, como le digo, es un acto médico que se regula por ley y por protocolos médicos, ¿verdad? Aquí no es que estamos inventando, como dicen, el agua tibia. Después podríamos tener, para seguir con la pregunta y no desviarme, la enfermedad neurológica degenerativa, ¿verdad? Que entonces ahí podríamos hablar de esclerosis lateral amiotrófica, de Parkinson ya en estadios muy avanzados y demás. Podría ser que en el caso del Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, demencia por Corea, por Parkinson, por vascular, etcétera, si tenemos un proyecto de ley bien hecho, que eso es lo fundamental, un proyecto de ley adecuado que responda, y es que eso es lo que los diputados tienen que entender, esto responde a la sociedad, responde a mis necesidades como persona, porque hoy yo creo que estoy sano, pero mañana, ¿quién va a responder a esas necesidades? Vulnerables. Dicho eso, si tenemos un proyecto de ley adecuado, si a mí ahorita me dicen, Alejandro, usted tiene Alzheimer, yo inmediatamente voy, redacto el documento de voluntad anticipada y puedo, si se permite, solicitar que en estos y estos contextos y en estas y estas situaciones se me aplique la eutanasia. Nombro un representante sanitario, como se tiene en España, en otros países, y entonces cuando ya yo estoy muy deteriorado, no solo mentalmente, porque físicamente se me olvida comer, la inmovilización, la rigidez que duele tanto, etcétera. Entonces ahí ya se tomaría la decisión por ese comité, ¿verdad? Y por el representante sanitario o mis familiares de que ya llegó el momento. ¿Vale? Ese es un tema sin duda de mucho debate. Estamos conversando sobre la eutanasia y la posibilidad de que mediante un proyecto de ley sea autorizada en el país. Estamos con el doctor Alejandro Marín Mora, médico especialista en bioética. Doctor, para finalizar, ¿está el país preparado para esta discusión? ¿Está el país preparado para aprobar la eutanasia? Tenemos que estarlo. No podemos tomar más tiempo. Tenemos que dar una respuesta a casos muy particulares, a casos muy puntuales, que no son la mayoría. Estas afectaciones y los pacientes que tendrían como salida la eutanasia o el suicidio asistido serían la minoría. No podemos decir que decenas de cientos de personas, porque eso no es cierto, ¿verdad? Eso es un mito. Entonces, pero aunque sea solo uno, tenemos la legislación, el derecho, los derechos humanos, el derecho constitucional, las libertades personales, la autonomía, tienen que darle respuesta, aunque sea a una única persona. Porque esa persona que sufre alguna enfermedad neurodegenerativa o algún cáncer en fase terminal, y desgraciadamente los medicamentos para el dolor, etcétera, ya no surgen efecto, el Estado tiene que darle una respuesta. Tanto así que en el caso del señor González y demás en Colombia, fue la Sala Constitucional la que dijo que el Código Penal tenía que impedía, el Código Penal colombiano en este caso,
impedía los derechos a la autonomía, a la libertad de estas personas. Entonces, de esta persona en particular, perdón. Entonces, no sé si estamos preparados o no. Yo creo que somos una sociedad madura políticamente, con unos índices de salud excelentes, con un sistema de cuidados paliativos envidiable a nivel mundial, reconocido a nivel mundial. Entonces creo que tenemos que tomar decisiones, por más duras que le parezcan a las personas o a ciertos diputados. Como mencionaba la señora diputada, pues esperemos que la comisión en donde se vaya a discutir este tema pues realmente promueva una discusión científica, una discusión seria en donde se tomen en cuenta los criterios de personas que saben y se pueda de verdad llevar una respuesta, no solo a estas personas que están en estado terminal, sino también a sus familias, porque ustedes saben, donde hay un enfermo también toda la familia se enferma. El núcleo. Los diputados tienen que tener altura de miras y tienen que tener una noción de madurez política para lograr este consenso. Nos pondríamos a la vanguardia en tema de derechos humanos si esto avanza. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir su conocimiento, que es mucho, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo de Nación.com.